Bienvenidos nuevamente para poder hablar sobre el G-Code y todos los momentos cautivadores que tenemos de ambos. Comencemos hablando con el tráiler que ha sido lanzado en otros países. Quizás aún no esté disponible para muchos de nosotros, pero por el momento tenemos algunos spoilers y en ellos podemos ver al G-Code en diferentes facetas, disfrutando de la compañía del otro entre risas y momentos divertidos. En la primera escena nos muestran a Jungkook y Jimin conversando mientras comparten una cena. Podemos ver a ambos conversando luego en un yate donde vemos a Jungkook quiere saltar y se golpea la cabeza. Luego los vemos remando en canoas, ambos divirtiéndose completamente con la compañía del otro, sonriendo y disfrutando y demostrando su lado competitivo. También vemos a Jimin y Jungkook haciendo una caminata por un lugar verdoso donde todo está completamente rodeado de árboles. Al parecer, Jimin parecía poder tener la intención de perderse y Jungkook le recomienda que tome su camiseta, o al revés, no lo sabemos, pero el hecho es que ambos están ahí juntos y Jimin tomando la camiseta de Jungkook para poder permanecer juntos. Esta escena se me hace muy graciosa, pero lo más real que he visto. Jimin suele ser un poco descuidado en estos aspectos y Jungkook siempre pendiente hacia él. Otro momento cautivador es cuando una fan le pregunta si son BTS y Jungkook le dice tal vez. Jimin simplemente dice tal vez en pregunta mirando a Jungkook como no entendiendo por qué le responde de esa manera. Luego nos muestra la toma donde Jungkook está parado en el yate gritando que es libre. Algo que es encantador de ver porque de alguna manera le calla la boca a los haters que se empeñan en decir que Jungkook está obligado a estar ahí. No sé hasta qué punto van a llegar. No sé cómo es que no entiende que Jungkook es el más feliz de compartir momentos con Jimin. Realmente se han creado una mentira tan grande que incluso ellas mismas se lo empiezan a creer y están fuera de la realidad. En este mismo episodio también los vemos a ambos durmiendo en el yate, juntos con una tranquilidad increíble. Definitivamente el lugar donde están ambos juntos lo hace especial simplemente con la presencia del otro. Otra toma realmente encantadora es poder verlos a ambos en motos y también listos para bucear, explorando el mar juntos, ambos tomados de la mano prácticamente, saltando y riendo con sus ocurrencias. Con la cámara debajo del agua vemos a los dos explorando las profundidades hermosas del mar y también pescando. Parece que tendremos millones de actividades junto con el G-Code que disfrutar, pero una de mis favoritas y de las cuales estoy ansiosos por ver es como ambos juegan con pistolas de agua. Podemos ver a Jungkook sin polo apuntando a Jimin con una sonrisa en el rostro. Luego los vemos correteando por todo el lugar donde se hospedaron, jugando con pistolas de agua. Jimin pone sus pistolas en el suelo y Jungkook rápidamente se lanza a recogerlas. Ambos la pasaron increíble, realmente las sonrisas en su rostro dice mucho. Luego los vemos en Sapporo, disfrutando de las nieves, corriendo juntos, ambos disfrutando de este hermoso paisaje. En un momento Jungkook dice que extraña a todos los miembros y Jimin le pregunta ¿y qué soy yo? Claramente Jimin se pudo sentir un poquito ofendido porque no entendía por qué Jungkook decía que extrañaba a los miembros cuando él estaba junto a Jungkook. Pero eso puede ser entendible, pasan la mayor parte del tiempo juntos, que extrañarse es algo un poco difícil. Lo vimos de ejemplo cuando Jin salió del servicio militar, todos se abrazaron extrañándose. Jimin abrazó a Tae, Jungkook a Namjoon y sucesivamente. Nos daban a entender lo mucho que se extrañaron entre ellos, pero los únicos que no se abrazaron fueron el G-Code. ¿Y por qué? Porque ambos no pueden extrañarse porque están juntos prácticamente todo el día. Recordemos que por más que ambos tengan diferentes actividades dentro del servicio militar, al final del día regresan a la habitación que comparten con otros soldados. Así que es imposible para ellos pasar tanto tiempo juntos y extrañarse. Todo lo contrario, se van acostumbrando a la presencia del otro, a estar juntos y permanecer unidos. Nos muestran también la escena donde Jungkook se resbala frente a Jimin y este se ríe. Esta escena ha causado mucho interés porque cuando nos muestran la risa de Jimin, podemos ver que detrás de él sale el nombre de un hotel. ¿Y por qué esto ha llamado la atención? La respuesta es sencilla, porque muchas personas que se hospedaron o viajaron al lugar han dicho que este es especialmente
para las personas que pertenecen a la comunidad LGTBIQ, donde ellos suelen hospedarse para pasar momentos en parejas. Así que el G-God se haya hospedado ahí nos deja mucho que decir. Luego nos muestran a Jimin dándole de comer a Jungkook mientras este maneja, luego a ambos llegando a su hotel en Sapporo cepillándose los dientes y comiendo. Todos estos momentos compartidos son increíbles, todas las actividades que van a realizar realmente son expectantes y estamos ansiosos por verlo. Pero lo que realmente nos llena el corazón de alegría es que ver en cada escena, en cada toma, ambos mantienen una sonrisa en el rostro mientras se miran el uno al otro. El G-God simplemente es mágico. Cada momento compartido es un recuerdo inolvidable para nosotros y un recuerdo que ellos atesorarán por el resto de su vida. No nos sorprendamos que cuando estén de regreso nos mencionen este viaje incontables veces, así como lo hacen con su primer viaje a Tokio. Ahora, después de toda la polémica que hubo respecto al artículo y como muchos no les gustó la manera en cómo describieron a Jimin y Jungkook, especialmente a las vecinas, que son encargadas de criticar cualquier cosa que pase entre ellos, ahora los encargados del yate donde ambos estuvieron salieron a dar su testimonio de los momentos que Jimin y Jungkook compartieron. Ellos describieron al G-God de esta manera: el clima estuvo fantástico cuando nuestro gato cálico Jimin y nuestro conejito musculoso Golden McKnight Jungkook visitaron nuestro yate. Ellos hicieron este comentario y aquel que se ofenda realmente puede llegar a ser muy ridículo. Me encanta cómo describen a Jimin y Jungkook de maneras tan únicas, pero de alguna manera captando su esencia. Pero claro que esto no terminó ahí. Ellos añadieron otros comentarios como: la aparición de Jungkook y Jimin en un yate al atardecer era tan hermosa, fue realmente un día especial. Sus palabras subrayan cómo Jimin y Jungkook pueden compartir cualquier ambiente y convertirlo totalmente mágico. Otras de las cosas que dijeron fue esto: el hada del tiempo que reconoció a las estrellas mundiales que estaban juntos. Son personas preciosas, así que el cielo pareció darles la bienvenida también. Esto parece realmente mágico, como cualquiera que tiene al G-God a su alrededor, percibe su conexión y su química y trasciende a un nivel superior. Estamos ansiosos para que llegue el 8 de agosto y poder disfrutar de cada momento del G-God, cada sonrisa compartida, cada actividad. Y no estén tranquilas porque sabemos que aunque vamos a estar llenos de felicidad por estos momentos, las vecinas estarán muy atentas y van a querer meter a su shit en todo. Incluso van a decir que el G-God no estuvo solo y entre muchas más mentiras que realmente son ridículas, pero ellas se empeñan en editar, sacar todo de contexto para poder ser creíble de alguna manera. Pero ustedes tranquilas, siempre sabemos que con el tiempo el G-God llega a callarles la boca, así que esperemos todo con calma.